Se trata quizás de la leyenda más antigua de los Estados Unidos, aunque hoy vamos a descubrir que tal vez de leyenda tenga poco y mucho de realidad. Los testigos hablan de un horrible ser con rostro de caballo, patas de ave y alas de murciélago, que habita en la región de los bosques inmensos de los Pine Barrens en New Jersey, Estados Unidos, y que por más de 300 años se ha encargado de atemorizar a la población, mutilando centenares de cabezas de ganado, mascotas y animales de granja. No son pocos los testimonios que aseguran que el horrible ser también ha sido responsable de la desaparición de varios habitantes cercanos a la región. Se le conoce como el demonio de Jersey, y a lo largo de la historia ha sido avistado y perseguido por personajes de la talla del Comodoro Stephen Ducard, héroe de la historia americana, o José Bonaparte, hermano del emperador Napoleón Bonaparte. Pero quédate con nosotros y descubre el origen de este aterrador y enigmático ser, así como otros de los interesantes e inexplicables expedientes X de los Estados Unidos de América. Así comienza La Noche Paranormal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Noche Paranormal. ¿Cómo se encuentran esta tarde del 16 de agosto de 2020? Una tarde bastante tranquila. Me encuentro como siempre con mi compañero y amigo Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Ariel, amigos. Muy contentos de venir nuevamente a este programa, La Noche Paranormal. Tenemos unos temas bastante interesantes. Quédense con nosotros. Así es, hoy estaremos hablando acerca de Expediente X Estados Unidos, recordando que ya habíamos tocado esta serie en la primera temporada. Habíamos hablado acerca de Expedientes X en España, ¿no? España, así es. Y bueno, pues la intención es seguir haciendo posteriormente Expedientes X México, Escocia. Tenemos muchísimos otros episodios planeados, pero bueno, ahí está la invitación para que se queden hoy, porque vamos a estar hablando de temas muy interesantes en un nuevo formato para el podcast, ¿no? Así es. Completamente en vivo. Vamos a estar ahí recibiendo sus mensajes, sus llamadas. Pueden ser al 22 15 90 98 31 o en las cajas de comentarios a través de Enigma TV o de la página de La Noche del Miedo. Entonces, si ustedes tienen algo que comentar acerca de estos interesantes temas, por favor no duden en hacerlo. Y obviamente vamos a estar pasando ahí todo el contenido que nos vayan mandando. Pues bueno, realmente temas bastante interesantes, como lo comentábamos. Vamos saludando a todas las personas que se van uniendo a esta transmisión de La Noche Paranormal Expediente X USA, ¿no? Es correcto, es correcto. Recuerden, amigos, hoy tenemos líneas de contacto abiertas, ¿no? Vianey Salazar en la producción nos acompaña. ¿Nos puede recordar cuáles son las líneas de contacto, por favor? 22 15 90 98 31 vía WhatsApp, vía Facebook La Noche Podcast, Instagram La Noche Podcast y en YouTube nos encuentran como La Noche Paranormal. También estamos en Enigma TV, en Facebook y YouTube. Ahí están, amigos, las líneas de contacto. Vamos a estar recibiendo ahí todos los comentarios que nos vayan dejando en esta interesante tarde de 6 de agosto. ¿Qué te parece si comenzamos con el primer tema del día de hoy? Como nos podíamos percatar en el tema, en la introducción de esta noche, bueno, es un tema muy interesante, una de las leyendas más antiguas quizás de Estados Unidos. Podría ser la más antigua, ¿no? Sí, de hecho se habla que es de 1735 el año, acerca de una supuesta bruja que tiene 12 hijos. Bueno, ella afirma que su 13º hijo pues era el hijo del diablo. Incluso afirmaba que tenía una relación con el diablo. Okay. ¿Qué sucede? Cuando nace el 13º hijo, nace como un bebé normal, lo que cuenta la leyenda, ¿no? Okay. Nace como un bebé normal, sin embargo, cuando a los minutos de haber nacido, se entorna monstruoso, ¿no? Se vuelve, como bien lo decía el video hace un momento, ¿no? Con cara como de caballo, entre caballo canguro. Lo estamos viendo, de hecho, en estos momentos. Unas alas enormes y mata a la partera y de inmediatamente sale por la chimenea, adentrándose hacia el bosque. Digamos que entonces es un ser, bueno, por lo que nos comentabas,
al principio, se dice que esta mujer se llamaba, el padre de esta criatura se llamaba Jafet Litz, ¿no? Y pues bueno, también se le conoce a la señora como Deborah Litz, pero bueno, no está comprobado al 100% que sean los nombres originales, ¿no? Sí, así es. Recordemos que es una leyenda y siempre tienen pues ahí raíces muy concretas, Sí, muy reales, claro, ¿no? recordemos que todas las leyendas tienen un fundamento, ¿no? Entonces, bueno, al ser tan, pues, longeva, pues obviamente hay distorsiones en lo que es la historia original, ¿no? Así es. Y bueno, además, básicamente entonces lo que nos estás contando es que el demonio de Jersey, digamos, nace siendo una persona normal. Sí, lo que cuenta es que nace un bebé normal. La mamá, antes de que naciera, ella afirmaba que su 13º hijo era el hijo del diablo. Okay. Si llega a tener otro hijo, ¿no? Realmente, ¿no? Cuando ocurre supongo, esto... Supongo que porque estaba atormentada, ¿no? Había pasado 12 años de su vida, pues bueno, embarazada, ¿no? Prácticamente. Sí, pero a otras versiones afirman que era una bruja. Incluso ella en algunas ocasiones decía que tenía una relación con el diablo. O sea, podría ser como una especie de pacto con el diablo, que el 13º hijo iba a ser de alguna forma su hijo, ¿no? El hijo del diablo, ¿no? Y bueno, cuando nace esta criatura, bueno, este bebé, pues es prácticamente un ser humano, ¿no? A los minutos le crecen unas alas, cambia drásticamente como lo vemos en la imagen. Momentos, claro. Mata a la partera y sale volando, adentrándose en el bosque. O sea, ya nunca se supo qué pasó. Bueno, a partir de ahí ya no se supo qué pasó, no se sabe si lo buscaron. Claro. Pero ahí es donde comienza toda la leyenda del demonio de Jersey, ¿no? Los avistamientos que se han visto, con las similitudes, ¿no? Que es lo más curioso. Sí, la cara así como chata, como entre caballo, canguro y las alas. Había unas descripciones que decían que tenía caballo, cara de perro, ¿no? Inclusive. Sí. Es muy raro y es uno de los, si ustedes, amigos que nos están escuchando, les gusta la criptozoología, pues realmente creo que es uno de los seres pues más llamativos, ¿no? Por la morfología de estos seres, ¿no? Incluso puede asemejarse también la cara a estos famosos zorros voladores, ¿no? Que son como murciélagos gigantes, que tienen la cara así achatada. Muy parecido a las descripciones del demonio de Jersey. Ok. Pero bueno, aquí la diferencia es la forma de caminar, ¿no? Porque camina este ser pues en 4 patas o con las 4 extremidades. Y estos murciélagos pues tienen pegadas, digamos, sus membranas aladas las tienen pegadas a las manos, ¿no? Ok. Entonces se puede descartar de inmediato que se trate de ese tipo de animales. Claro, bueno, pues ahí está, es muy interesante y estamos viendo inclusive cómo en ese momento, más bien, se dice que a partir de 1735, como bien lo comentabas, desaparece, ¿no? Que es cuando se da origen a esta leyenda. Pero llega a un punto en donde sí se llegan a presentar varios avistamientos, ¿no? Recordemos que esto sucede en New Jersey, muy cerca de la zona de Pine Barrens, ¿no? Que son bosques enormes, sí, ¿no? Una claro. extensión muy grande. Y precisamente se dice que a partir de 1906, me parece, empieza a haber muchísimos avistamientos, ¿no? Sí. Entre ellos, inclusive mencionábamos al principio un avistamiento que se llega a presentar a través de José Bonaparte. Hermano de Napoleón. Napoleón Bonaparte, que inclusive se dice ahí, o más bien cuenta él en sus memorias, y esto es muy interesante porque le da historicidad a este fenómeno, ¿no? Él lo describe igual como nos acabas de contar, y que inclusive, bueno, él dice que es como una especie de águila muy extraña, ¿no? O al menos eso es lo que él percibe. Sí, obviamente al desconocer la especie, pues se le da semejanza con pues lo sujeto, ¿no? Lo primero que observa. En este caso, pues es un ser alado. Así es. Y bueno, inclusive llega, bueno, este avistamiento de José Bonaparte es en 1820, y como les decía, en 1906 realmente se empiezan a tomar acciones sobre el demonio de Jersey, porque se empiezan, curiosamente, cercano a la zona de los Pine Barrens, se empiezan a perder cabezas de ganado, ¿no? Sí. Se llega a decir que inclusive hay mutilaciones y que hay algunas personas que desaparecen, ¿no? Desaparecen en la zona de los Pine Barrens y ya nunca se les llega a ver. Entonces esto causa realmente pues bueno, una inconformidad generalizada sobre las ciudades cercanas, ¿no? Ahí a Nueva Jersey, y empieza toda una cacería, ¿no? Podría tratarse quizás alguna especie, o más bien el demonio de Jersey
quizás se esté confundiendo con lo que es actualmente en estas décadas, lo que es el chupacabras, por ejemplo. Podría ser una... Sí, podrías... Hay similitudes, ¿no? Entre estos dos seres. Inclusive, como bien lo comentábamos, pues bueno, las cabezas de ganado que eran mutiladas, ¿no? Parcialmente mutiladas, ¿no? Y inclusive hay algunos testimonios que aseguraban que, por ejemplo, se encontraban las reses todavía vivas, aunque estaban mutiladas, ¿no? Y eso lo hemos escuchado mucho también. Sí, exactamente. En los avistamientos del famoso chupacabras, ¿no? Sí, claro. Que siguen estando vivas con esa, incluso quirúrgica, ¿no? La mutilación. O sea, prácticamente, pues el animal sigue vivo y digamos que estos seres, pues, ocupan lo necesario, ¿no? O sea, se alimentan con lo necesario y dejan a su presa, bueno, viva, pero con esa mutilación, ¿no? Sí, bueno, y ya prácticamente, pues, muertos, ¿no? Ya no hay posibilidad de que vuelvan a... Bueno, de que se recuperen del daño que les han provocado, ¿no? Y bueno, vamos a ver que no es la única... pues bueno, los únicos síntomas que llegan a presentar en este tipo de mutilaciones extrañas, ¿no? Vamos a platicar más adelante acerca de otros expedientes estadounidenses muy interesantes, de lugares embrujados también tenemos el día de hoy. Pero bueno, queríamos precisamente empezar con esta leyenda porque es una de las más famosas, ¿no? Y se ha llegado a hablar muchísimo del demonio de Jersey, aparece inclusive en las memorias de personajes... pues bueno, norteamericanos, ¿no? Que... Se le dio también un programa especial en Expedientes X, precisamente. Se le dio un capítulo acerca del demonio de Jersey. De la serie de Expedientes X. Así es. También muchas cámaras de bosque, ¿no? Cámaras de caza, esas que ponen en las noches. Para, pues, a los que se dedican a la cacería también supuestamente han captado a este demonio, ¿no? Incluso dándole perseguimiento hacia los venados, hacia los animales pues del bosque. Sí, inclusive el avistamiento más reciente, al menos que se tiene constancia, me parece que sucedió en 2019, ¿no? Donde, pues bueno, una persona pudo observar este ser y lo reportó. Él dijo que era una criatura que volaba al lado del camino sobre los árboles. Y esto fue en la ruta de Newark, precisamente en Nueva Jersey. Ese es el antecedente más próximo que tenemos de 2019, ¿no? Y bueno, seguramente al día de hoy se siguen presentando este tipo de fenómenos. Y bueno, pues es muy interesante, ¿no? ¿Qué podría provocar este tipo de seres? O a veces inclusive se ha llegado a especular, ¿no? Que pudiesen ser de otro plano, ¿no? De otro plano interdimensional, este tipo de seres. Y lo vamos a tratar un poco más adelante con el rancho Skinwalker, ¿no? Incluso hasta extraterrestres, ¿no? Se ha hablado también de eso. La verdad es que sí, la leyenda es bastante longeva, son 300 años aproximadamente, más de 300 años, y pues todavía sigue dando de qué hablar, ¿no? Sí. O sea, en su momento pues habló bastante y hasta la fecha sigue todavía causando esa pues incertidumbre, esa inquietud, y en 2019, como bien lo mencionas, ¿no? El último avistamiento de este ser. Muy interesante. Bueno, amigos, ¿qué les está pareciendo este demonio de Jersey? ¿Ustedes conocen alguna historia referente a este interesante ser? Sería interesante que nos lo hicieran saber, ¿no? Pero bueno, vamos a estar viendo que no son, bueno, hablando de este tipo de seres criptozoológicos, bueno, en Estados Unidos precisamente es un lugar donde se llegan a presentar muchos avistamientos, ¿no? Sí. Lo que sería Estados Unidos y también, pues, África, ¿no? También ese tipo de regiones. Obviamente se ha hablado mucho acerca también del famoso Bigfoot o pie grande, ¿no? Sasquatch, que también obviamente se dice que habita en los bosques de la región norte de Estados Unidos, ¿no? Obviamente se cree rápidamente que podría habitar regiones como Florida, Arkansas, Luisiana o inclusive también Carolina del Norte. Y lo que llama mucho la atención de este tipo de seres, ahora ya hablando acerca del pie grande, pues realmente es que los avistamientos siempre los describen como unos especies de simios, pero que caminan muy similares a los humanos, ¿no? Y que tienen estas características pensantes, ¿no? Que se saben esconder, que saben cazar, ¿no? Que inclusive utilizan herramientas para llegar a cazar y todo esto. Trampas inclusive. Trampas, también ¿no? se han especulado acerca de estas trampas para cazar su alimento, ¿no? Que son bastante, bueno, si no son muy complejas, pero bueno, se está hablando de que estos seres son bastante inteligentes, ¿no? Saben ocupar las manos, tienen herramientas, tienen
facilidad para crear este tipo de pues herramientas para comer, ¿no? Para adquirir sus alimentos. Así es, sí, realmente es una también de las, pues no podríamos decirle que son leyendas, pero sí, porque obviamente ha habido muchísimos avistamientos acerca del Bigfoot. E inclusive algo que hemos mencionado en ocasiones anteriores es que hay una ley, o más bien una iniciativa de ley, esto fue en Canadá, ¿no? Para proteger este tipo de seres. Y lo más interesante es que hay un documental que respalda todo este... Sí. Todo este proceso de un famoso cineasta que se llama Todd Standing, ¿no? Este documental se llama Descubriendo a Bigfoot. Y bueno, prácticamente él, pues bueno, realiza varios, durante varios días se adentra en los bosques, en la región norte, ¿no? De América, de Estados Unidos, ¿no? Ya, digamos, limítrofe con Canadá, con los bosques de Canadá. Y él llega a encontrar varias evidencias de estos seres. Bueno, lo curioso es que, se esconden perfectamente en zonas boscosas. O sea, saben de la existencia de los humanos y se limitan bastante para ese contacto, ¿no? Claro. O sea, son bastante rigurosos, guardan ese sentido de, pues, digámoslo, privacidad, ¿no? Claro. Para que, no sé. Tienen muy presente que sí, no les deben ver, ¿no? Exacto. Se ocultan muy bien. Hay personas o hay gente que, piensa que, ¿cómo es posible que existan este tipo de seres y que todavía no estén descubiertos o no podamos tener interacción, ¿no? Ok, sí. Incluso, pues suena muy... realmente es creíble, ¿no? Porque incluso hay, por ejemplo, zonas de humanos salvajes que también están muy sujetos en algunas selvas. Ok, sí, como habíamos comentado también en la isla Sentinel, ¿no? Exactamente, entonces, pues si existen humanos que están bastante pues separados, ¿no? de la situación actual. Claro. Obviamente existen ese tipo de seres, ¿no? No nada más en los bosques, también en el océano pues hay un montón de especies nuevas, ¿no? Sí, bueno, pues ahí está. Les recomiendo también que chequen ese documental, es muy interesante. Se llama Descubriendo al Bigfoot, Discovering Bigfoot, y estaba hasta hace muy poco en Netflix, ¿no? Inclusive creo que en YouTube lo pueden encontrar. Sí, es muy interesante. Y lo interesante de esto, el punto medular es que precisamente se llegó, o más bien Todd Standing, al lado de una, más bien por medio de una organización de protección animal, llevó al Congreso de Canadá una ley, una iniciativa de ley para proteger el hábitat de los Bigfoot. Inclusive ahí hay grabaciones. En ese documental, obviamente no podemos pasar las imágenes porque están protegidas por copyright. Pero si ustedes son curiosos para este tipo de fenómenos, digámoslo así, pues les recomiendo que chequen mucho este documental donde van a ver Bigfoots, ¿no? En su hábitat natural. Y obviamente hay mucha controversia al respecto. Inclusive se ha llegado a especular que se tratara del mismo Todd Standing disfrazado y todo eso. Pero la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante y pues ya será cuestión de cada uno de ustedes que lo juzguen, ¿no? Sí, claro, incluso en Canadá se habla de que una familia tenía convivencia con estos, claro, con estos por seres, supuesto, ¿no? Sí. Incluso pues se acercaban a ellos, les daban de comer, ¿no? Les daban de comer y había momentos en el que llevaban esas criaturas a sus propios, pues digámoslo, cachorros o hijos, ¿no? Ok. La verdad, ellos afirman que tuvieron un encuentro muy peculiar, pero no da más detalles. O sea, le preguntan que si los puede filmar y todo eso. Esta familia pues lo niega, ¿no? Se niega, ajá. De igual manera es para de alguna forma protegerlos. Ahí está. Pues es muy interesante este tema de la criptozoología, sobre todo en la región de Estados Unidos, ¿no? Que tiene tantos misterios, ¿no? Donde se llegan a presentar el fenómeno ovni, el fenómeno criptozoológico, casas embrujadas, ¿no? Lugares ahí misteriosos, inclusive también en el mar, ¿no? Hemos visto, he llegado a conocer ahí los algunos lagos misterios. También, por ejemplo, los lagos también, por supuesto. Un ser, ¿no? Parecido al monstruo lago Ness, igual claro, en Estados Unidos. Así es, también hay un ser muy interesante dejando atrás el tema de los Bigfoot, que se llama el famoso Wendigo, ¿no? El Wendigo. Que de hecho estamos viendo ahí unas imágenes, es muy interesante también la morfología de este ser. Sí, de hecho se habla de que puede tratarse de un espíritu maligno, incluso hasta un guardián. Es un ser caníbal, ¿no? O sea,
a la gente que se lo llega a encontrar, prácticamente no tiene escapatoria. Esta entidad o este ser se los come. Existen varias leyendas al respecto de su origen, ¿no? Una de ellas es que se trataba de el líder, o más bien líder guerrero de una tribu, que se convierte en, en este ser para defender a su gente. Como una especie de nahuales, ¿no? Que es lo que comentábamos, sí. ¿no? Que se llegan a presentar, porque precisamente supongo que es el jefe, o más bien se cree que es el jefe de una tribu india, ¿no? Sí. Que se llegaba a, bueno, obviamente en Estados Unidos sabemos que es territorio de aborígenes y todo esto, ¿no? Sí. Al principio, ¿no? Antes de que, bueno, se diera el fenómeno de las 13 colonias y, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Realmente era un lugar muy arraigado, donde había estaba muy arraigado el misticismo, ¿no? Los brujos norteamericanos, lo espiritual, ¿no? todo eso. Claro, ¿no? Entonces el espíritu de los animales y todo esto, Exactamente. ¿no? Que se creía inclusive que había, como bien lo comentas, ¿no? Algunas personas que tenían ese don para transformarse en animales, ¿no? Sí, y defender precisamente lo que tú comentabas a la tribu. Y entonces de ahí podría venir el origen, ¿no? Sí, del Wendigo. Que se hace una especie de ritual para seleccionarlo como el guardián protector de la tribu o de la aldea. Y bueno, se dice que al ya no requerir de sus servicios, pues lo dejan que ande libremente en el bosque. ¿Ha habido avistamientos comprobables acerca del Wendigo? Pues realmente se cree que existe, pero no hay, digamos, una imagen como tal, ¿no? Que alguien haya dicho, sabes que yo me topé con el Wendigo, porque precisamente habla de eso, ¿no? Cuando alguien te lo topa, difícilmente sale vivo, ¿no? Ok. Incluso dice que si te llega a arañar, con un solo rasguño que te llega a dar, te conviertes en Wendigo. En Wendigo, sí. Ok. O sea, es como interesante, ¿no? Como si fuera una especie de vampirismo, quizás así llamarlo de esa manera. Claro. Existe otra leyenda que habla de que era un hombre y encuentra a su mujer siendo infiel, ¿no? Entonces él le arranca el corazón. Y bueno, obviamente el asesino lo castigan precisamente por esta acción y se vuelve este ser que está obligado a comer corazones. ¿A comer corazones? A comer corazones. Bueno, pues ahí está esta interesante leyenda. Si ustedes tienen igual alguna otro comentario acerca de estos famosos seres criptozoológicos de Estados Unidos, bueno, sería interesante que nos lo hicieran saber, ¿no? Sí, claro. Incluso también existe un síndrome, el síndrome del Wendigo. Ok. Es acerca de las personas que tienen ese deseo por comer carne humana. Se le conoce, se le llama precisamente el síndrome del Wendigo. Está muy interesante este tema, el síndrome del Wendigo. Así es. Bueno, pues ahí está, amigos. ¿Qué les parece este ser? Muy interesante la morfología, ¿no? Digamos que estos cuernos de venado y... Se habla que tiene unas garras gigantescas, claro, la cara es esquelética con unos dientes afilados precisamente para poder devorar la carne humana, triturar los huesos. O sea, realmente está fuera de lo convencional. Sí, una morfología muy peculiar, ¿no? Sí, y que bueno, incluso hay quien dice que lleva una especie de abrigo en el cuello, unos dicen que es de color gris, otros de color café. Pero no sé, o sea, realmente la figura, ¿no? Lo que representa esta calavera con dientes afilados y esos grandes cuernos, ¿no? Como un alce a lo mejor. Sí, de hecho, amigos, lo estamos viendo en estos momentos. Es bastante imponente, ¿no? Sí. Y sí, tiene muchos tintes acerca de las tribus norteamericanas, ¿no? Acerca de pues parecido mucho a algunos tótem, por ejemplo, que hay por ahí en el norte, y con los espíritus, ¿no? Que más o menos... Sí, esa relación, ¿no? Mística, se puede decir. Exactamente, sí. Que existe mucho en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo. Sí, o sea, toda la naturaleza para ellos es vital. Los lobos y todo claro, eso. Inclusive se hablaba mucho de los espíritus, de todas las bestias. De los seres lobo y todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues muy peculiar de esa región norteamericana y sobre todo del norte. Bueno, pues ahí está, amigos. ¿Qué les parece muy interesante tema acerca de estos seres criptozoológicos de la cultura norteamericana, ¿no? Así es. Bueno, tenemos ahí líneas de contacto, ¿no? Líneas de contacto 2215 90 98 31. Nos encuentran en Facebook, Instagram, iVoox, La Noche Podcast, y en YouTube como La Noche Paranormal.
también nos encuentran en Enigma TV, en Facebook y en YouTube. Bueno, amigos, pues ahí está. Si tenían algún comentario también, pues bueno, déjenoslo saber ahí en la, pues bueno, pueden usar las cajas de comentarios a través de Enigma TV, de La Noche Paranormal, o al 22 15 90 98 31, ¿no? Así es. Vamos a estar recibiendo ahí cualquiera de los comentarios. Si existe algún dato extra. Si existe, claro, exactamente. A lo que estamos comentando. O algún origen desconocido, ¿no? Sí. Por ahí. Que inclusive en libros, ¿no? Podría tratarse, ¿no? Yo recuerdo que había varios libros que donde se cuentan otras versiones de estas leyendas, ¿no? Por ejemplo, del demonio de Jersey, ¿no? Que se dice que, bueno, se les da orígenes diferentes, pero todas son muy interesantes y muy relacionadas. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con este programa Expediente X Estados Unidos. Hoy en La Noche Paranormal estamos muy contentos de saludarles en este nuevo formato, ¿no? Bueno, donde buscamos tener más interacción, nos lo habían pedido precisamente, ¿no? Sí, pero realmente nosotros siempre escuchamos sus sugerencias. Claro, ya saben, líneas abiertas 22 15 90 98 31. Bueno, ahí está. Y también recuerden, pueden encontrarnos en la página miedo.com.mx, sí. Para que ahí pueden checar todos los episodios anteriores que tenemos del podcast, la temporada 1 y bueno, los episodios que tenemos en la temporada 2, ¿no? Así es. Bueno, y me gustaría dar un salto ahora. Vamos a estar hablando de lugares muy peculiares. Si a ustedes les gustan los videojuegos, sobre todo, estoy seguro que van a reconocer las imágenes que les vamos a presentar en unos segundos. Esto vendría a ser, pues bueno, una región, un pueblo abandonado de Estados Unidos, y se le conoce como Centralia. Estamos viendo ahí unas imágenes, Armando, acerca de este pueblo abandonado. Hay una historia muy curiosa detrás de esto, ¿no? Sí. Pero realmente queríamos precisamente mostrar estas imágenes porque son muy, muy interesantes. Centralia era un pueblo normal, común y corriente de Pensilvania, Estados Unidos. En Colombia, obviamente. Era una ciudad minera. Y se dice que se fundó más o menos sobre 1962. No está claro el dato, pero pues bueno, ahí es lo que se comenta. Había alrededor de 1000 habitantes. Era un pueblo pequeño pero próspero y como lo comentamos, pues bueno, era una ciudad minera realmente. ¿Cómo es que quedó así, no? ¿Cuál fue el detonante que causó esta pues masacre, bueno, esta masacre ecológica, podríamos decirlo, sí. que hizo el lugar pues bueno, prácticamente inhabitable, ¿no? Sí, claro. Podemos ver ahí que había carreteras, había escuelas, tiendas, zonas de recreación, ¿no? Sí, o sea, realmente era un pueblo establecido que, bueno, de repente ocasiona, bueno, surge este fenómeno. Sí, muy interesante. Como lo comentábamos, Centralia era una ciudad minera. Muy, muy próspera, se dice, que inclusive llegó a ser uno de los lugares más prósperos en Estados Unidos. Había alrededor de 1000 habitantes y bueno, realmente había, como lo comentábamos, escuelas, había muchas casas y todo esto, ¿no? En 2010 se llegó a realizar el último censo para conocer la población de Centralia. ¿Y saben cuántos habitantes se llegó a contar? 10. Bueno, la historia es que o más bien cuál fue el origen o qué causó que esta zona se volviera prácticamente un lugar de desastre, ¿no? Un pueblo fantasma muy interesante que fue utilizado precisamente como base para juegos como Silent Hill. Si ustedes bueno, les gustan los videojuegos, pues bueno, sabrán perfectamente de qué estamos hablando y van a reconocer muy bien las imágenes, ¿no? Bueno, se dice que en 1962 acostumbraban a hacer una quema cada año del basurero, ¿no? Inclusive para deshacerse de todo pues bueno, obviamente se les hacía un método correcto. Antes se daba mucho, ¿no? En los basureros juntar obviamente todos los pues desperdicios y todo esto, no solo industriales, sino también madera y cosas que la gente ya no utilizaba, y los quemaban. Sí. Se hacía una gran quema, ¿no? Inclusive en algunos lados se festejaba, ¿no? Bueno, que sigue siendo, reunían y todo que sigue siendo también
lo siguen haciendo en algunas partes precisamente en Estados Unidos, Así ¿no? es. La quema de esta basura. Sí, inclusive hemos visto las quemas de llantas y todo eso. Sí, Bueno, exacto. es algo parecido. Bueno, ellos acostumbran a llevar a cabo una quema de basura todos los años, ¿no? Pero recordemos que esta zona es 100% minera, o al menos se cree que la zona que pertenece al pueblo, ¿no? Debajo de Centralia, es una gran mina de carbón. Ok. Bueno, lo que se dice es que en una de estas quemas, no se sabe precisamente, no se llegó a apagar toda la basura. Y de alguna forma el fuego llegó a penetrar el subsuelo de una de las minas que se encontraba abajo de Centralia, ¿no? Lo cual obviamente no causó ningún inconveniente al principio, ¿no? Sí. Ni siquiera se dieron cuenta probablemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasan algunos días y de momento, esto es en 1962, empieza a suceder algo muy extraño. Empieza a presentarse como una neblina en todo el pueblo, ¿no? Obviamente no era una neblina de frío, de clima, ¿no? Sino que se percibía el olor, ¿no? Una cortina de humo, ¿no? El olor del monóxido de carbono que se estaba quemando, sí. ¿no? Pero cuando las autoridades revisaron las minas que estaban, pues bueno, trabajando en ese momento, pues se daban cuenta que no había ningún inconveniente, ¿no? Que todo estaba operando de forma normal, común y corriente, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente se alertan las personas del pueblo, pero no saben precisamente de dónde viene. Saben que perciben olores, ven inclusive que esta neblina como que ha tomado parte del pueblo, pero no saben exactamente qué es lo que causa. ¿Qué es lo que lo causa? Inclusive se creía que había incendios forestales, sí, y el humo era arrastrado, ¿no? A través del aire hacia la zona de Centralia. Pero pasa algo muy curioso. En 1979, fíjense, en 1979, el incendio había empezado en 1962. En el 79, el dueño de una gasolinera se percata de que cuando él extrae la gasolina, o sea, de la bomba de gasolina para metérsela a los carros, de momento se da cuenta que empieza a salir humo, como si estuviera caliente, ¿no? Y eso le llama mucho la atención, porque obviamente, pues bueno, es gasolina, ¿no? Es inflamable y no puede estar presentándose ese tipo de fenómenos, ¿no? Cuando se da cuenta, pues bueno, toma la temperatura y llega a la conclusión de que la gasolina se encuentra a 78 grados centígrados. O sea, muy cerca del punto de ebullición, ¿no? Sí, claro. Esto obviamente le causa una fuerte impresión, y lo que sucede es que los días posteriores él informa qué es lo que está pasando, ¿no? Él trata de ver qué sucede, ¿no? Que esto empieza a relacionar los fenómenos del monóxido que se llegaba a percibir, y también la neblina, y también lo caliente que estaba el suelo, ¿no? Se empiezan a presentar grietas y todo eso. Y no pasa nada, las autoridades nuevamente de Centralia pues no llegan a una conclusión clara. En 1981, un niño que se llamaba Top Dobowski, que tenía por cierto 12 años, de pronto estaba jugando en un parque afuera de su casa y se abre una grieta en el suelo, una grieta enorme, y él obviamente estuvo muy cerca de morir, ¿no? Sí, claro. Y obviamente a partir de esto llamó mucho la atención bueno, obviamente los periódicos de Estados Unidos tomaron pues nota y todo esto, ¿no? Se llegó a presentar en algunos diarios muy importantes de Estados Unidos, la noticia llega hasta las altas esferas del gobierno, y de momento, pues bueno, saben que algo está pasando, pero no saben qué exactamente. Entonces el gobierno manda a investigar una comisión precisamente hasta Centralia para ver qué es lo que sucede, por qué se están abriendo estas grietas, por qué hace demasiado calor en ese lugar, ¿no? Y por qué hay mucho monóxido en el aire. Y bueno, lo que descubren es que pues bueno, las minas que se encontraban abajo de Centralia llevaban años ardiendo, desde el 62 hasta el 81 estaban ardiendo. Estaban debajo de las brasas. El pueblo se estaba cocinando literalmente, ¿no? Sí. A fuego lento, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente, pues bueno, se trata de calcular cuál va a ser el impacto, no solo ecológico, digámoslo, ¿no? Sí, también las vidas humanas, ¿no? Humanitario y económico, ¿no? También. Obviamente, ¿no? Sí, claro. Bueno, llegan a la conclusión, esta comisión enviada por el gobierno de Estados Unidos, de que Centralia es una zona de desastre natural.
que es imposible que las minas que se encuentran abajo de Centralia se puedan apagar, que llevaban años ardiendo y que además tenían material suficiente, digámoslo así, carbón suficiente para arder durante 200 años más. Era imposible recuperar el pueblo, ¿no? Y que evidentemente a la larga, pues bueno, iba a terminar provocando la muerte de todos, ¿no? Sí, por los gases. El envenenamiento del monóxido y también, pues bueno, obviamente las grietas que estaban abriendo, ¿no? Sí. Este incidente, por ejemplo, muy particular acerca de la gasolina, ¿no? Inclusive pudo haber creado explosiones y todo esto, ¿no? Esto iba a suceder y el gobierno dice, ok, esto es en el 84, imagínense, desde el 62 al 84, el gobierno determina que esa zona pues no es habitable y destina $40 millones para esa época, ¿no? Estamos hablando del 84. Sí. $40 millones para reubicar a todas las personas que se encontraban, o que eran parte del pueblo, ¿no? Que tenían sus casas, que tenían sus tierras ahí. Bueno, les da 40 millones para reubicarlos. Okay. Y así es como, pues bueno, el pueblo termina siendo una zona fantasma, ¿no? Sí, es bastante peligrosa, ¿no? O sea, esto es hasta que se derrumbe, digamos, el domo por completo. Claro, sí, se está cocinando abajo. O sea, hoy en día continúa este incendio y cada vez es peor, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, las imágenes de las carreteras, ¿no? Estas grietas enormes con el monóxido saliendo y todo esto, ¿no? Es una historia muy interesante, ¿no? De cómo se llegó, cómo al día de hoy, inclusive se le llama que es pues, la puerta al infierno, ¿no? Sí, una 20 años, zona infernal. 20 años donde estaban cocinándose los habitantes de ese pueblo. Se cocinaron prácticamente 20 años y no se daban cuenta, ¿no? Bastante interesante. Y 200 años. 200 años. Es muy curioso. Y bueno, pues obviamente ahí les va un dato curioso de la noche paranormal. Y esto me llamó mucho la atención. Las personas que se encontraban habitando ahí, ese lugar, Centralia, fueron reubicados a donde creen, a Monte Carmelo, que es donde sucedió precisamente el incidente de David Koresh, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, varias personas de la población de Centralia fueron reubicadas ahí y se creó Monte Carmelo. Y bueno, a la par, pues bueno, este lugar estaría marcado por una tragedia O sea, muy interesante que ya hemos contado en la temporada 1, ¿no? Sí. Cuando tratamos este tema de sectas mortales. David Koresh. Oh, qué interesante. Es un dato ahí, digo, un poquito curioso, ¿no? De la noche paranormal. Realmente interesante, ¿no? Y obviamente, pues bueno, sabemos que la zona fue tomada como inspiración para algunos videojuegos, ¿no? Y ya ahora vemos por qué, ¿no? No, es que realmente es muy impresionante. Pues la gente prácticamente, como bien lo dices, hace un momento se estaban cocinando a fuego lento, ¿no? Sin saber qué hay debajo de sus pies, ¿no? Sí. Es muy curioso, inclusive vemos ahí las imágenes como las pocas casas que quedaban en pie, ¿no? El gobierno inclusive tuvo después que arrasar con todo esto, con todas las casas, con todas las edificaciones que quedaban, porque había gente que se negaba a irse, ¿no? Y que regresaba inclusive a la zona. Es difícil, ¿no? Incluso, como mencionaste al principio, ¿no? El último censo todavía había 10 personas. Había 10 personas habitando, al menos es lo que se cree, ¿no? No, pues sí, la verdad, muy interesante ese dato, ese tema de Centralia, bastante interesante realmente pues lo que ocurrió, que no pasó a mayores. Pudo haber ocasionado un desastre todavía mayor. Sí, un desastre, pues bueno, imagínense cuántas vidas se hubieran perdido, ¿no? Sí, no sé, como dices tú, hubiese alcanzado los combustibles, ducterías, era una explosión bastante pues, enorme, ¿no? Importante, todo ¿no? El pueblo, o la mayoría, pues el pueblo hubiera desaparecido. Claro. Bueno, pues ahí está esta curiosa historia de Centralia, ¿no? De estos lugares enigmáticos que forman parte precisamente pues de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Y precisamente, hablando ahí de lugares enigmáticos, hay un rancho muy famoso que de hecho nos habían pedido en ocasiones anteriores que habláramos de él. Es el famosísimo rancho Skinwalker. Y es una historia muy interesante donde se mezclan ovnis, orbes, seres pues muy extraños, ¿no? Brujas también se hablaba. Brujas, seres, mutilaciones de ganado, ¿no? Y precisamente estamos viendo, este hombre que estamos viendo en estos momentos se llama Robert Bigelow. Y es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Y vamos a ver que él tiene mucha relación con lo que sucedió en este rancho Skinwalker. Bueno, pero ¿dónde se encuentra el rancho Skinwalker? Se encuentra en Utah, Estados Unidos, obviamente.
se le conoce también como el rancho Sherman, se le llegó a conocer como rancho Sherman, ¿no? Y tiene un mote muy interesante. Se cree que es el lugar más misterioso del mundo. Digo, si ustedes conocen esta historia acerca del rancho Skinwalker, por favor déjenos ahí sus comentarios. Vamos a estar comentando más adelante qué es lo que sucede en este rancho. Y que tiene una historia que sería el resumen de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, de hecho, podría tratarse de esos puntos donde hay mayor índice de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en México lo que es la zona del silencio, o en algunas partes del mundo como el Triángulo de las Bermudas, digamos puntos claves donde existen este tipo de fenómenos, ¿no? Sí. Donde existe mayor energía. Sí, ahora, ¿qué es lo que hace tan especial al rancho Skinwalker? Bueno, pues como lo comentábamos, es una zona donde se cree que hay avistamientos ovnis, donde hay fenómenos poltergeist, donde se han llegado a presenciar varios de los, pues bueno, digamos seres criptozoológicos, Sí. con una morfología muy, muy particular. También se dice que es la zona donde se han visto humanoides. Humanoides. Y obviamente también se dice que es el lugar de donde existe un portal dimensional. Ok. Esta zona era habitada por los indios Ute, que de ahí viene el nombre obviamente de Utah, ¿no? Sí, De ahí sí, se sí. iba a derivar. Bueno, estos indios tenían una creencia de un ser. Bueno, más bien creían que en esta zona sus enemigos, los navajos, en ese momento, habían creado una maldición o habían tirado una maldición sobre ese rancho o esa zona en particular, que son Ok. 210 hectáreas. Es un lugar enorme, Sí, ¿no? bastante grande. Ellos creían que sus adversarios habían tirado ahí una maldición y que habían abierto un portal de donde se habían escapado unos seres muy, muy particulares. Mitad lobo, mitad humanos, Ujú. pero una variante demasiado agresiva, Ok. ¿no? Y obviamente a estos seres se les llegó a conocer como Skinwalkers. Que se comenta que son muy parecidos, ¿no? O se ha llegado a comentar que es un poco como la versión de los nahuales Sí, sí. de Estados Unidos, ¿no? Sí, que incluso pues se han hablado de esos avistamientos precisamente de estos mitad hombres y mitad lobos. Que incluso hubo un avistamiento también me parece que era en una área de un ejército, en el cual vieron una bestia gigantesca saltar libremente Claro. pues el mallado, ¿no? Y al notarlo pues era un ser pues bastante con tintes de un hombre lobo, ¿no? Como bien lo Sí, mencionas. muy extraño, ¿no? Un ser criptozoológico. Bueno, pero ¿cuál es la historia del rancho Skinwalker? Como lo comentábamos, obviamente después de esto que sucedió y de este supuesto portal, ¿no? Que se supone que estaba abierto en ese lugar y donde habían escapado estas bestias conocidas como Skinwalkers, pasó tiempo, no se sabe exactamente quién, pero en alguna parte de la historia de esta hectárea, de estas 210 hectáreas, alguien levanta un rancho. Ok. Un rancho que al parecer, pues bueno, está en pie al menos 100 años, es lo que se cree, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente hay construcciones muy antiguas, casas, ¿no? En medio del rancho hay una casa, establos, ¿no? O sea, normalmente lo que habría normalmente en un lugar así, ¿no? Sí. Para la cría de cabezas de ganado, Sí. ¿no? De tierras, ¿no? Granjero, todo. Exactamente, es una zona pues netamente granjera, ¿no? Ok. Donde la vida es así, ¿no? Sí. Bueno, en los 90 llega un matrimonio que compran precisamente este lugar y les advierten cuando llegan al rancho Skinwalker, antes de comprarlo, les advierten que ese no es un lugar precisamente muy agradable de vivir. Amigable, ¿no? Amigable. Sí. Inclusive les comentan acerca de las luces que se llegan a ver en las noches, que pues bueno, ahí obviamente se creía que era la zona de los Skinwalkers y todo eso. Pues bueno, la pareja que es precisamente la pareja Borman, los Borman, no les interesa mucho esto y se mudan a vivir al rancho y lo adecúan, ¿no? Como ellos, pues bueno, Sí, conforme a sus necesidades. para tratar de vivir bien, ¿no? Sí. Compran cabezas de ganado, empiezan a tratar la tierra también para cultivarla. Y al principio no hay fenómenos tan extraordinarios. Ok. Empiezan a ver luces de vez en cuando, pero no les llama tanto la atención. Ellos piensan inclusive que se trata de alguna zona, de algunas pruebas aéreas que se estaban haciendo. Ok. Realmente no les interesaba mucho, es gente de campo, ¿no? Que realmente
Pues bueno, ellos les interesaba más su estilo de vida, ¿no? Como que digamos que ese tipo de personas pues no son tan fáciles impresionar, ¿no? Sí, exactamente. Y aunque estaban estos fenómenos, pues realmente no les causaba ningún tipo de sobresalto, ¿no? Lo que sí les causa sobresalto es que cuando llegan al rancho y a la casa, precisamente que está en medio del rancho, se dan cuenta que hay una especie de armarios empotrados en la pared. Armarios empotrados en la pared. Okay. Pero que tienen las cerraduras por dentro. Ah, ok. Como si intentaran esconderse de algo, ¿no? O sea, si vas y te encierras en ese armario y lo cierras por dentro para esconderte de alguien, ¿no? Es curioso que estas cerraduras no estén por fuera, sino por dentro. Sí. ¿No? Eso les llama muchísimo la atención y obviamente no saben cuál sería la razón para la cual se construían este tipo de armarios, que había muchísimos alrededor de la casa, ¿no? Digamos que una especie eran escondites, ¿no? o habitaciones de pánico, ¿no? Exactamente, podrían ser, ¿no? Pero si se estaban escondiendo, ¿de qué se estaban escondiendo? Sí. Bueno, pasan algunos meses, obviamente el matrimonio Bormann continúa sus actividades, empieza a hacer crianza de ganado y posteriormente comienzan a aparecer cabezas de ganado mutiladas. Okay. Ese es el primer fenómeno que les llama la atención. Aunado a las luces que ya veían anteriormente, sí, se dan cuenta que algunas cabezas de ganados empiezan a aparecer mutiladas. Okay. Parcialmente mutiladas. Y se dice que inclusive eran las zonas blandas, como los ojos, las ubres, las lenguas, y ese tipo de partes. Inclusive estamos viendo ahí algunas imágenes, se va a ver un poquito más adelante algunos fotos, ¿no? De lo que se creía que eran, pues bueno, el ganado mutilado. Sí. Bueno, obviamente esto causa sobresalto, pero piensan que podrían ser coyotes o lobos que habitan la zona, ¿no? Sí, o sea, ellos realmente no lo ven por el lado paranormal. Sí, ¿no? Se trata de darle a toda una explicación, ¿no? Claro. Quizás, como bien lo mencionas, algún animal salvaje, incluso jaurías de perros salvajes que están atacando pues a los animales. Ellos llegan a pensar que se trata precisamente de animales, de jaurías de animales. Sí. Realmente no lo llegan a relacionar con algo raro. Aunado a estos fenómenos, un día la señora Bormann llega de hacer unas compras en la ciudad y se da cuenta que hay un lobo muy grande, pero relativamente enorme, ¿no? Inclusive lo que comenta es que estaba a la altura del coche, de la camioneta. Inclusive era un ser, no podía ser demasiado tan grande, ¿no? O sea, sí. Eso la impresiona mucho y obviamente la alerta. Le cuenta esto a su esposo y ambos comienzan a, pues bueno, ya no sentirse un poco incómodos, ¿no? Sí, porque saben que inclusive un encuentro con este tipo de seres, a alguien de la familia, pues bueno, podría matarlos, ¿no? Sí, es enfrentarte bastante peligroso. Con un animal así, ¿no? Bueno, pasa esto y en una ocasión uno de sus perros, de los perros que tenían para cuidar el ganado, comienza a hacer ruidos en la noche. Ellos empiezan a ver luces, comienza a ver ruidos y de momento ellos salen y se pueden ver a una especie de lobo, al mismo lobo que habían visto, pero que se esconde por atrás de los arbustos, que está por ahí merodeando, ¿no? Okay. Los perros, obviamente, siguiendo su instinto, pues tratan de protegerlos, ¿no? Incluso de ahuyentar a estos seres. Esto es en la noche, entonces, bueno, ellos salen, los perros empiezan a buscar y ya no regresan. Pero no se exalta la pareja, vuelve a dormir y al otro día salen a buscar a los perros. Y lo que encuentran detrás de los arbustos donde se habían metido los perros es que ellos estaban totalmente carbonizados. Carbonizados. O sea, los restos ya prácticamente estaban quemados, totalmente quemados. Okay. Lo cual, obviamente, pues bueno, ya ahí los huesos todo estaba carbonizado. Okay. Debió haber sido quizá, bueno, una llamarada bastante pues fuerte, ¿no? Claro. Para carbonizar por completo incluso los huesos. Sí, inclusive, y bueno, obviamente esto ya es la gota que derrama el vaso, y bueno, ellos ya se empiezan a sentir inseguros en ese lugar y deciden venderlo por todos estos fenómenos que pasaban, ¿no? Y aquí entra el empresario que comentábamos, Robert Bigelow. Él se entera, él era un empresario de Las Vegas, hotelero, había construido moteles y estaba obsesionado porque en una ocasión había avistado un objeto volador no identificado, y desde ese momento él se queda impresionado con eso y quiere descubrir qué es lo que esconden estos seres, por qué existen estos platillos voladores, ¿no? ¿Por qué se da este fenómeno?
inclusive si hay forma de explotarlo económicamente. Okay. ¿No? O Un sea, lugar turístico. De descubrir, sí, exactamente. De lo paranormal, ¿no? O de tratar de adentrarse en ese secreto, ¿no? ¿Qué es lo que los hace volar así, ¿no? A lo mejor, ¿cómo se puede explotar económicamente eso, ¿no? Sí. Y él comienza a buscar lugares donde se llegan a presentar avistamientos precisamente para comprarlo y realizar ahí experimentos. Se entera de que el rancho de Skinwalker está en venta y lo compra. Se mete 8 años con todo su equipo de investigación a desentrañar todo lo que ocultaba el rancho Skinwalker. Camionetas entraban, salían, siempre estaba tapado. Obviamente lo primero que hace es levantar un cerco como si fuera una cárcel, ¿no? Con cámaras de vigilancia a las 24 horas, con perímetros resguardados, ¿no? Sí. Muchísima vigilancia, muchísima iluminación. Y los aledaños al rancho Skinwalker dicen que se llegan a presentar nuevamente los fenómenos, ¿no? Okay. Las luces, que inclusive se llegan a ver estos lobos muy extraños y todo esto. Sí. Y precisamente 8 años están ahí. Están tratando de descubrir Robert Bigelow, este millonario. Imaginemos la figura de Tony Stark, ¿no? A lo mejor, ¿no? O de este famoso Elon Musk, ¿no? Estos millonarios excéntricos, ¿no? Entonces él se mete, trata de investigar qué es lo que pasa y nadie sabe qué es lo que sucede en el rancho. Pero de un momento a otro, empiezan a salir camionetas, no solo de Bigelow Aerospace, que es la marca, digamos, de Robert Bigelow, ¿no? La empresa que crea para descubrir todo lo que tenía el rancho Skinwalker. Empiezan a salir camionetas de la NASA también. Okay. Camiones enteros y nadie sabe qué es lo que transportan, ¿no? O sea, realmente encontraron se cree pues lo que estaba buscando, ¿no? Se cree que encuentran algo y no solo esto. Después empieza un vínculo muy especial con la NASA entre Robert Bigelow o su empresa Bigelow Aerospace y la NASA. Hoy en día, por ejemplo, y para no ser el cuento tan largo, si tú quieres reportar un fenómeno de avistamiento ovni, la NASA te pide que no lo hagas directamente con ellos, sino que vayas con esta empresa privada para que ellos lo puedan investigar. De alguna manera lo certifiquen, ¿no? Lo certifiquen. Entonces, lo que se cree es que Robert Bigelow probablemente no solo llegó a descubrir el secreto del rancho Skinwalker, sino que además lo explotó. Exactamente. Está explotando todo, pues prácticamente lo que buscaba, ¿no? Está explotando todo, pues lo que ha encontrado, ¿no? Incluso puede ser tecnología, puede ser portales, alguna especie de, pues, no sé, maneras de comunicarse, de teletransportarse. Algo interesante pudo haber encontrado. Hay versiones que se dice que inclusive encontraron naves espaciales y que la empresa de Robert Bigelow hizo ingeniería inversa para desentrañar toda la tecnología que pudiesen haber tenido estas naves espaciales, ¿no? Muy interesante. Bueno, ahí está. Esa es la historia. Obviamente hay muchísimas otras cosas, ¿no? que guarda este rancho muy especial, conocido como el rancho Skinwalker, pero bueno, básicamente en pocas palabras, pues bueno, es eso la historia. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. De estos lugares muy misteriosos, pero no solo este tipo de situaciones, ¿no? También hay lugares donde se llegan a presentar construcciones imposibles o extrañas, ¿no? Así es. Como el famoso Castillo de Coral. El Castillo de Coral, sí, claro. Bueno, es muy interesante esta historia porque lo podemos apreciar actualmente. O sea, realmente sigue estando en pie lo que es este Castillo de Coral. Habla de un personaje llamado Edward Letskalin. Este hombre es un inmigrante de Letonia, ¿no? La historia... Lo estamos viendo en este momento, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Es él? Sí, exactamente. La historia habla de que, bueno, pierde a su amada y en homenaje hacia ella le construye un castillo, ¿no? Un castillo hecho de toneladas de coral. Lo extraño es que él lo hizo solo. Ahí lo estamos viendo precisamente. Y me dices que él lo construyó con sus propias manos. Con sus propias manos solo, de noche trabajaba. No dejaba que nadie se acercara hasta culminar su obra de arte, wow. ¿No? ¿Y cómo pudo haber movido todos esos bloques de coral? Es el misterio porque, bueno, estamos hablando de toneladas de coral, ¿no? O sea, que realmente para imposible, una sola persona, ¿no? es imposible, ¿no? Inclusive hoy sería una tarea muy difícil usando maquinaria moderna, sí, ¿no? Incluso lo han tratado de replicar en algunas ocasiones,
pero pues no llegan, no llegan a pues esta grandeza, ¿no? De arquitectónica. Hay algo que llama mucho la atención. Hay una puerta gigantesca hecha de coral que con un solo movimiento puedes abrirla. Es una puerta giratoria. Dentro de un eje gira este coral inmenso. Incluso un niño pequeño la puede mover sin ninguna dificultad. Él afirma que tenía el conocimiento de la construcción de las pirámides. Y incluso, bueno, como trabajaba de noche, algunos niños lo llegaron a espiar y hablaban de que su única herramienta era una especie de tripié de unos 3 metros con una caja negra en el centro. Es lo único que se sabe, es lo único que se le vio usar para crear esta impresionante obra. Pues bueno, de hecho estamos viendo en estos momentos las imágenes de este castillo de coral y es bastante extraordinario, ¿no? Que alguien para esa época, sin usar maquinaria, pudiese haber construido esto, ¿no? Hoy en día, usando la maquinaria pesada, es muy difícil de replicar. Claro, y los detalles, y como también comentabas, esta especie de la puerta, ¿no? Esta puerta la puerta giratoria. Es una roca gigantesca de coral, unida por un digamos, un perno en medio, que con una sola brazada, pues la puedes girar sin ninguna dificultad. Una especie de arquitectura imposible, ¿no? Sí, y lo que menciona, ¿no? Lo que dijo, o sea, yo conozco el secreto de la construcción de las grandes pirámides, y bueno, de esa misma manera, pues, levantó su obra, ¿no? Sí, bueno, ahí está, es muy interesante esta famosa construcción de el castillo de coral. Sí, bastante interesante, muy impresionante lo que es todo. ¿Dónde se encuentra este castillo? Está en Florida. En Florida, así es. Ahí está. Muy interesante esta historia. ¿Ustedes conocían esta historia del castillo de coral? Y se cree también que bueno, más bien la certeza que tienen varias personas es que él tenía o poseía un secreto de construcción, como dices, ¿no? Ancestral. Sí. Y que nunca lo reveló, ¿no? Nunca dijo qué es lo que sí, hacía, ¿no? Se lo llevó a la tumba. Se llevó a la tumba todo lo que es su conocimiento. Nunca, al realizar este tipo de obra, pues lo realizaba de noche para que nadie lo viera. Ahí está. Y bueno, a no ser por los niños que lo espiaron, fue cuando descubren este tripié, ¿no? Con una cajita negra. A voces de ellos, a palabras de ellos, es lo que intentaron decir, ¿no? Bueno, pues ahí está una muy interesante historia acerca de este castillo de coral en Florida. Algunos hablan de que se puede tratar de que ese aparato generaba una levitación hacia las estructuras gigantescas para irlas moviendo. O era un artefacto sónico también, ¿no? Que también se ha teorizado mucho acerca. Pues ahí está, amigos. ¿Qué piensan ustedes que sean? ¿Cómo pudo haber llevado a cabo esta construcción tan impresionante este hombre con sus propias manos? Tenemos líneas de contacto el día de hoy. Líneas de contacto 2215 90 98 31. Búscanos en Facebook, Instagram, iVoox como La Noche Podcast, en YouTube como La Noche Paranormal, y también síguenos en Enigma TV en Facebook y YouTube. Pues ahí está, amigos. No sé si tengamos algunos comentarios por ahí. Bueno, vamos a continuar con el último bloque del programa. Precisamente hemos hablado acerca de estos seres extraños, también de estos lugares con misticismo, ¿no? De estos pueblos fantasma. Y toca hablar precisamente de un lugar conocido, poco conocido, más bien una historia. Cuando yo la escuché, realmente a mí me llamó mucho la atención, y estoy seguro que los amigos que nos están viendo en este momento también les va a causar sobresalto. Es el famoso agujero de Mel. ¿Cuál es la historia del agujero de Mel? Bueno, todo se genera a raíz del programa que es de radio de Costa a Costa de Estados Unidos. Con Art Bell, ¿no? Así es. Famoso, un programa de radio en donde inclusive se llegaron a presentar fenómenos como el de Bob Lazar, ¿no? Ah, exactamente. Era un programa muy famoso. Creo que al día de hoy se sigue haciendo, obviamente ya no con Art Bell, pero sí en formato digital, ¿no? Así es. Ahí. Bueno. Sí, que incluso se han hablado bastantes cosas también, ¿no? Deberíamos hacer un especial al respecto, quizás, claro, de ese programa. Mítico hubo programa, muchos fenómenos, ¿no? Que se llegan a hablar ahí. Bueno,
es una entrevista, habla un personaje llamado Mel Waters. Él asegura que en su propiedad existe un agujero pues, que no tiene fin. Incluso se realizaron experimentos metiendo animales vivos y bueno, se escuchaban pues el movimiento, se veía el movimiento, y al sacarlos pues incluso hablan de que esos animales quedaban volteados, ¿no? O sea, ellos metían animales en ese agujero muy extraño, en esta propiedad de este señor Mel Waters. Así es. Y los animales salían vivos. Salían muertos. Salían muertos, pero volteados, digamos, algo pues muy, o sea, con la carne volteada, sí, digamos. Sí, sí. Grotesco totalmente. Sí, claro. Incluso metían carretes de cables acerados para tratar de llegar al fondo de este agujero. Y bueno, prácticamente nunca llegaban a tocar fin, ¿no? Sí, inclusive se dice que este señor Mel Waters, cuando se da cuenta de esto, de que en su propiedad existe este agujero muy extraño, él acude al pueblo cercano y les comenta que, bueno, él descubrió esto en su propiedad, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos que le confiesan que realmente sabían de la existencia de este lugar, ¿no? Que ellos tiraban su basura ahí, ¿no? Exactamente, sí. Y que nunca habían escuchado que cayeran las cosas. Porque inclusive electrodomésticos viejos, pues bueno, ahí se tiraban. Todo el desperdicio se llegaba a tirar en ese lugar y nunca se escuchaba nada. Podría tratarse quizás de esos puntos, ¿no? Como lo que es el rancho Skinwalker, acerca de agujeros pues dimensionales, ¿no? Claro. En algún punto es una especie de portal, y no es que no tenga fondo, ¿no? Es simplemente que lo traspasa a otra especie pues de dimensión, quizás. Podría ser. Sí, inclusive, bueno, se dice, estamos viendo unas supuestas fotos del agujero de Mel, pero realmente no se sabe precisamente si sea o no. Uh-huh, pero bueno, al menos puede ser una interpretación muy aproximada, ¿no? Inclusive él menciona que cuando se llega a hacer este experimento con esta vaca, era un borrego, me parece, ¿no? Sí. Un borrego, él va a comprar toda la cuerda, todos los metros de cuerda que encuentra en el pueblo. Sí. Las amarran, las lanzan, y cuando precisamente las amarran al borrego, y no llega a tocar fondo, pero lo dejan ahí, ¿no? Y de momento se empieza a escuchar como que el borrego empieza a hacer a sufrir, ¿no? Sí, el movimiento de la cuerda. Lo tratan de levantar lo más rápido posible, sin lastimarlo, ¿no? Dentro de lo que se podría hacer, con camionetas, inclusive lo que se dice. Y cuando sale es una especie como de masa de carne nada más, ¿no? Sí. Digamos que lo de afuera quedó para adentro, ¿no? Sí, es muy, muy, muy bizarro, pero sí, esta es la historia realmente del agujero de Mel. Pasan unos meses, ¿no? Inclusive. Sí, incluso, bueno, se volvió bastante popular. Hicieron un montón de experimentos con ese agujero. Prácticamente, como bien lo decían, sin llegar a tocar fondo. Entonces se les aparecen dos personas de negro, ¿no? Nuevamente estos personajes, ¿no? Estos hombres de negro famosos. Los hombres de negro. Y pues prácticamente obligan a que Mel venda su terreno. O sea, lo obligan, le dan una cantidad bastante, pues... irrisoria, ¿no? Sí, claro. Y bueno, prácticamente lo echaron de su vivienda, de su lugar. Sí. Y este encuentro es muy extraño, ¿no? Porque él dice que está en su casa, de momento escucha que llegan estos sujetos que ni siquiera escucha cuando llega el coche, ¿no? Donde venía, ¿no? De momento aparecen en la puerta y tocan. Y él se da cuenta que son unas personas muy extrañas. Como si no tuvieran sentimientos, ¿no? Sí, es lo de que hecho, él comenta, ¿no? es la característica que se les conoce a estos personajes hombres de negro, que parecen incluso muy robóticos, sus movimientos son muy forzados, incluso afirma que no tienen cejas, estos hombres, estos seres, y bueno, con una frialdad, ¿no? Incluso en la mirada, bastante pues robotizados, podemos llamarlo así, ¿no? Claro. Muy agresivos también, muy cerrados, y bueno, esto pues prácticamente lo sacaron de su propiedad. Ok, prácticamente lo obligaron a que lo se obligaron fuera, ¿no? a vender su terreno. Sí, porque, bueno, daba la impresión de que eran amenazantes, ¿no? De que si él se negaba, bueno, podrían desaparecerlo en cualquier momento, sí, ¿no? Sí, la verdad. Y realmente no pudo hacer mucho, ¿no? Inclusive él cuando habla a Coast to Coast con Art Bell y le dice, bueno, le cuenta esta historia. Sí. Bueno, él no quiere dar su nombre exacto, ¿no? Él usa este sobrenombre de Mel Waters, por eso se le conoce como la historia del agujero de Mel. Él no da su identidad precisamente porque sabe
que le podría causar un daño extra, bueno, Sí, alguna importante, represalia. ¿no? Alguna represalia de parte del gobierno de Estados Así Unidos. es. Bueno, al final se dice que se terminó quedando con esta parcela de tierra para analizar qué era lo que sucedía dentro de ese extraño agujero, ¿no? Es que sí, la verdad es muy interesante el caso porque, bueno, estamos hablando de un agujero que prácticamente no tiene fin. Y como hace un momento teorizaba, quizás se trate de eso, ¿no? De una especie de portal Interdimensional. interdimensional. Bueno, pues ahí está, es muy famosa esta historia, realmente la queríamos rescatar hoy precisamente que estamos hablando de pues, expedientes X en Estados Unidos, ¿no? Así es. Y bueno, precisamente, continuando, y bueno, para concluir este programa interesante acerca de estos fenómenos paranormales que se llegan a presentar en este lugar, vamos a hablar de casas embrujadas. Ok. Es quizás la casa más embrujada y más famosa del mundo, ¿no? Así es. Recientemente se estrenó una película al respecto de precisamente esta propiedad. Se lo conoce como la mansión Winchester y la estamos viendo en este preciso momento. Como puedes ver, es una mansión bastante impresionante. Muy impresionante la arquitectura principalmente. Arquitectura victoriana. Sí. Se dice que se contaron con los mejores ebanistas, con los mejores acabados. Y es una propiedad bastante, pues bueno, digamos ostentosa. Sí, la verdad, ¿cuál es la historia de esta casa? La historia realmente es muy... podría ser surrealista, pero es real. Esta mansión pertenecía a Sarah Winchester, que precisamente era la viuda del señor William Winchester, que era, había construido o había ideado este famoso rifle Winchester. Así que es. ayudó a ganar pues la guerra de sucesión en Estados Unidos, ¿no? Y se dice que, bueno, obviamente, gracias a este invento que se había llevado a cabo por este señor, pues bueno, fue posible ganar esa guerra, ¿no? Del este contra el oeste, y ya sabemos lo que pasó, Un rifle ¿no? semiautomático, ¿no? Exactamente, un rifle semiautomático que no existía y que era un gran avance en esa Claro, época, ¿no? sí. Y bueno, obviamente causó muchísimas muertes, pero bueno, logró que esta victoria, ¿no? De esta claro. parcela de Estados Unidos. Bueno, Sarah Winchester obviamente estaba casada con William, que lo estamos viendo en este momento. Él es William Winchester, el creador de los rifles Winchester. Y curiosamente, pasan mucho tiempo. Ellos no vivían, más bien ellos se encontraban viviendo en Connecticut, en Estados Unidos. Era una familia, digamos, normal. Tenían mucho dinero a raíz de lo que había sucedido con los rifles Winchester. Y bueno, pasan mucho tiempo tratando de que la señora Sarah Winchester se embarace, ¿no? Porque tenían ese problema del heredero, ¿no? Digamos. Sí, claro. claro. Muy clásico, ¿no? En estas historias, ¿no? Donde Sí. no se da el heredero y no se da. Bueno, finalmente llega a embarazarse la señora Sarah Winchester, pero curiosamente la bebé que tienen muere unas semanas después, ¿no? O sea, de nacida. Ok. Y se dice que muere de una especie de desnutrición muy extraña. Un cuadro de desnutrición, digamos, que acabó con su vida muy rápido, ¿no? Muy anormal. Ok. Se dice que inclusive tiene que ver ahí con una malformación que tenía la señora Sarah Winchester, en donde, pues bueno, su leche materna no contenía los nutrientes necesarios, ¿no? Okay, sí. Pero es una condición muy extraña. Al día de hoy no se sabe precisamente por qué murió. Pero bueno, muere su hija Sarah Winchester y la señora Sarah, pues bueno, queda y la señora, su hija se llamaba Deborah, Okay. y la señora Sarah se queda, pues obviamente, en depresión, Sí, ¿no? claro, Un tiempo. devastado. Pero bueno, al menos tenían la compañía de su esposo, William Winchester, y además, pues bueno, tenían mucho dinero, ¿no? Inclusive se dice que la fortuna de ellos llegó a rondar los 20 millones de dólares estadounidenses, y que tenían un ingreso diario de $1,000, Okay. lo cual para la época Sí, era sí, muchísimo, bastante, ¿no? Sí, claro. Bueno, la vida de Sarah Winchester en este momento empieza a cambiar. Aparte de que siempre se quedó, pues bueno, atormentada con la muerte de su hija, de Deborah. En 1886, en 1881 muere William, su esposo. Okay. Obviamente la señora Sarah pues queda totalmente en depresión, destruida por lo que había sucedido. Había perdido a su hija y había perdido a su esposo, ¿no? Y ella, curiosamente, empieza a tener, le viene una especie de inquietud para saber si las muertes que había provocado su esposo, William Winchester, a través de la creación de
de este rifle Winchester sí. podrían repercutir en el descanso eterno de su hija y de su esposo. Entonces ella empieza a tener esa inquietud, se empieza a obsesionar y acude con algunos parapsicólogos de la época, ¿no? Sí. Se hacen sesiones espiritistas y le dicen que sus familiares no descansan en paz y que constantemente son atormentados por las almas, las miles de almas que habían muerto a raíz de la invención del rifle, ¿no? Winchester, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ella se queda muy perturbada porque no entiende por qué pues las almas que habían muerto están pues bueno, provocándole este daño, digamos, al espíritu de su hijo, de su hija y de su esposo, ¿no? ¿Tú crees que haya sido factor todo para la muerte de su hija? Se cree, o al menos ella lo creía. Ella estaba convencida de que estas almas probablemente provocaran la muerte de su hija, sí, Débora, ¿no? Sí. Sobre todo las extrañas circunstancias. Exactamente, ¿no? Por las extrañas circunstancias en las que muere. Sí, ella se obsesiona con ese fenómeno, con los espiritismos, todo eso. Y acude con una bruja de la época, espiritista, y le dice que hay una forma de ayudar a los espíritus de su esposo y de su hija. Le dice que tiene que ofrendar una casa, o un lugar más bien, no le dice que es una casa. Le dice que tiene que ofrendar un lugar destinado para el descanso de las almas que estaban atormentando a sus esposos y que habían muerto a raíz de la invención o como consecuencia del rifle Winchester, ¿no? Muertas por el rifle Winchester. Sí. Y ella lo toma muy en serio y dice, bueno, ok, si esa es la única forma de ayudar a mis familiares que están en el más allá, lo voy a hacer. Tenía toda la lana, tenía una fortuna de 20 millones de dólares, ¿no? Y ella se cambia de Connecticut a San José y precisamente ahí compra un área de 5 hectáreas. Es una casa muy grande, ¿no? Pero ella tenía, vamos a descubrir más adelante que tiene una idea ya muy estructurada de lo que quería, ¿no? Sí. Entonces ella compra estas 5 hectáreas y dice que va a construir una casa para que ellos, solo los espíritus, la habiten y que puedan, como una especie de ofrenda, ¿no? Sí, como de mausoleo. Ok. ¿No? Como un mausoleo para que estas almas descansen ahí. Sí. Pero ella obviamente contrata a varios albañiles, a muchísimos, y empiezan a crear una estructura base de una casa. Sí. No se sabe bien, nunca hay planos acerca de la casa. Solo les va diciendo, bueno, la primera instrucción es que creen una pie de vivienda, ¿no? Digámoslo así. Era una zona enorme, digámoslo. Está en San José, California, precisamente. Bueno, pasa y ella sigue teniendo estas sesiones de espiritismo y le dice a la medium que como va a ofrendar esta casa a estos espíritus, sí, que ellos le tienen que decir cómo la va a construir. Okay. Y estos seres en las sesiones de espiritismo, estos almas atormentadas, digámoslo, empiezan a tomar el cuerpo de la espiritista, y empieza a hacer dibujos o planos, hacer requerimientos de la casa, ¿no? Digamos que entraba en una especie de trance. Entraba en trance y eran los mismos seres, supuestamente. Los que ordenaban, los que creaban la casa. La casa. Ellos iban dando las instrucciones de cómo debía hacerse la casa. Cuántas recámaras tenía que haber, cómo tenía que haber, dónde tenían que estar todas las escaleras, los baños, todo eso, ¿no? Obviamente ella no escatima en gastos. Crea una casa enorme, una casa con los mejores ebanistas, preciosa, con los mejores acabados. Sí. Estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, fotos de esto. Y bueno, ella así se va construyendo la casa, digamos. Se dice que ella llega a destinar $6 millones de su fortuna de 20 millones a esta casa, a la construcción de esta casa. Pero ¿qué es lo que pasa? Ella tiene un plan. Ella dice, ok, lo voy a ofrendar, pero voy a asegurarme de que estas almas atormentadas nunca más vuelvan a molestar a mis difuntos, ¿no? A mis seres queridos, sí, en el más allá. Entonces les construye la casa, digamos que los atrapa en esa casa, ¿no? O sea, los junta primero y después empieza a crear o empieza a cambiar los planos de la casa. Empieza a adecuar, empieza a hacer muchas habitaciones. Se dice que tiene 160 habitaciones esta casa. Pero con lo que se ha llegado a contar, ¿no? Lo que se haya llegado a encontrar hasta ahora, ¿no? Sí. Porque hay muchos lugares que no son accesibles todavía, o que de vez en cuando se llegan a descubrir, ¿no? Bueno, ella empieza entonces a hacer cosas muy extrañas. Ventanas que dan a los pasillos, ¿no? Puertas que no van a ningún lado, sí, tragaluces en el suelo.
Ok. Ella, realmente la idea o lo que se cree es que ella quería confundir a los espíritus una vez que ya estaban en la casa para que no pudieran Bueno, salir. Ok. O sea, si ya los tenía ahí, no los iba a dejar Sí, salir. era una trampa, ¿no? Y cada vez que, obviamente que se terminaba, o que se llegaba casi a la conclusión del plano que había hecho, ella ordenaba cambiar algunos lugares de ahí de la casa, ¿no? Por ejemplo, tiraban habitaciones, las remodelaban, pues bueno, cambiaban las escaleras del lugar, creaban otras habitaciones, otros pisos, ¿no? Sí, hizo un laberinto, ¿no? Hizo totalmente un laberinto y, pues bueno, obviamente con la intención de que nunca escaparan. Ok. Y para eso, lo que hace es que la casa nunca se termine de construir. No hay planos finales de la casa porque tendría digamos que los espíritus encontrarían una forma de salir, ¿no? Ok. Entonces ella siempre lo que hace es, durante 38 años, que es lo que dura esta casa en construcción, que es bastante impresionante, durante 38 años, todos los días se tiene que hacer algo en esa casa. Se tienen que añadir puertas, ventanas, se tiene que estar construyendo, pero constantemente. No hay un solo día que pase Que no se tiene que no se haga construya, nada. que no se haga nada. Así Ok. pasan 38 años, ¿no? Obviamente ella tenía una idea muy clara de lo que quería. Sí. Y bueno, empieza a dar esto. Se hacen 7 plantas, o sea, la mansión termina siendo de 7 plantas. Ok. Se dice que alrededor de 160 habitaciones. Y está en construcción del 84, de 1984, de 1884 a 1922, que son los 38 años que, digamos, dura la construcción de esto, ¿no? Obviamente ella, como comentábamos, quiere pues desorientar y atrapar a estos almas en pena, ¿no? Sí. Digamos. Pero pasa algo muy curioso. También dentro de esta casa, digamos que crea protecciones esotéricas para que no se puedan escapar estos seres, ¿no? Si ustedes vieron la película de 13 fantasmas, Ok. es más o menos algo así. Por ejemplo, una de estas protecciones son el número 13. Ella está Ok. obsesionada, no se sabe por qué, pero en la casa hay muchos mensajes alrededor del número 13. Ok. Por ejemplo, los candelabros tienen lugar solo para 13 velas, Ujú. ¿no? Por ejemplo, los peldaños de las escaleras deben ser solo 13. 13. O sea, las escaleras, bueno, varía el tamaño de las escaleras, pero siempre tienen 13 peldaños, ¿no? Inclusive también se dice que los tragaluces de la casa hay 13, que llega a ser tanta su obsesión con el número 13, o más bien su deseo con el número 13, que inclusive las regaderas de los baños tienen 13 agujeros. 3 edificios, ok. Imagínense, o sea, realmente se dice O sea, que este era como que un número mágico para atrapar a todos los cabalístico, fantasmas, ¿no? Es un número cabalístico. Exactamente, ¿no? Y bueno, perfectamente sabía lo que estaba haciendo. Sí, realmente ella tenía muy claro lo que quería hacer, que era atrapar por eso esa Entonces, similitud sí, con, claro. con la película Los Tres Sí, Fantasmas, sí, sí. ¿no? Donde se atrapa a todos estos seres. Bueno, ella lo tenía muy claro, ¿no? Y la casa, obviamente lo estamos viendo, es impresionante, tiene 7 plantas, ¿no? Y al menos se cree que hay, o se han encontrado 160 habitaciones, pero de vez en cuando se llegan a descubrir lugares, sí, ¿no? sí. Este- O como lo dices tú, los que no tienen acceso. O se cree que hay, por ejemplo, paredes falsas, ¿no? Ajá. Entonces, adentro de esas paredes que de vez en cuando se llegan a caer o se llegan... cuando hay, por ejemplo, terremotos o algo así, se llegan... Pequeñas grietas que muestran otras sí, habitaciones. muestran, ¿no? Se llegan a descubrir otros lugares donde que no eran accesibles, ¿no? O que no son accesibles. Exactamente. Que han quedado tapados, ¿no? Cuarto sobre cuarto. Entonces, cosas así. Y hoy en día, pues bueno, todavía se llegan a descubrir. Y bueno, realmente la señora Sarah Winchester no vivió en esta casa. Ella sabía muy bien que era un mausoleo y que no podía estar mucho tiempo en esa casa. Entonces lo que hace es comprarse una pequeña casa ahí en San José y nada más iba para supervisar de vez en cuando los trabajos, ¿no? Se daba, más que nada se aseguraba de que siempre estuvieran en construcción y que pues bueno, no dejaran de hacer nada. Ok. Pero llega a suceder algo muy curioso. Se dice que es en 1906 al parecer. Ella, por algunos motivos, no se sabe bien, necesita quedarse un día en esa casa. Ok. Se dice que su otra casa quedó inhabitable por un terremoto, ¿no? Entonces, mientras la estaban remodelando, ella se tiene que quedar en la casa. Ok. Y precisamente algo pasa y se queda encerrada en una habitación. Y ahí tiene que pasar esa noche en esa habitación para que hasta que el día siguiente llegue alguien a rescatarla. Y bueno, ella dice que pasa una de las peores noches de su vida en ese lugar, atrapada, ¿no? Que ella inclusive es testigo de varios
fenómenos paranormales, de varias almas que la atormentan, que le susurran cosas al oído y todo eso. Bueno, después de que pasa esta noche, pues bueno, ella ya no regresa. Ok. Y bueno, esa realmente se terminaría conociendo como la casa misteriosa, ¿no? La casa misteriosa de Winchester, o el lugar más embrujado de Estados Unidos. Oh, interesante, muy interesante Esa la historia. es la historia de, la casa Winchester a grandes rasgos. Que bueno, pues realmente podemos ver 38 Sí. años en construcción. La verdad es una casa impresionante, bastante grande, ¿no? Realmente, pues es increíble que sea dedicada para almas en pena. Atormentadas, ¿no? Sí. Es un monumento a las almas atormentadas. Y ahí Claro. podemos ver, por ejemplo, a Sarah Winchester, su esposo William. Y bueno, es muy curiosa esta historia, ¿no? Sí, bastante interesante. Hasta dónde puede llegar esas creencias que ella tenía, lo tenía muy claro, ¿no? Sí, y obviamente tenía todo pues al pie, ¿no? Muy estructurado. Sabía cómo ocupar, pues para hacer el crecimiento de esta casa, ¿no? Sin que se vea o sin que sea, digamos, que sea posible, que se haga posible todo este tipo de construcciones. Ujú. Y es muy impresionante. La verdad que sí, bastante impresionante Esa es y muy bonita, de hecho. Muy bonita, los mejores ebanistas. No escatima, eso es lo más curioso, que aunque ella sabía que no la iba a habitar, Ujú. destinaba todos los recursos necesarios para hacerlo. Ok, Los baños tienen un sistema de agua caliente que en ese momento no era muy común en las casas Ujú. victorianas. Todas tenían agua caliente, todas tenían este sistema de agua, ¿no? A la habitación, luz. Era muy moderna para ese tipo Sí. de situaciones, pero ella sabía que nunca la iba a habitar. o sea, aún así hasta el mínimo detalle, ¿no? Hasta el Pero- mínimo detalle, precisamente sí. para confundir a los Ujú. a los espíritus, ¿no? Que ellos creyeran que realmente era un monumento para ellos, Sí. pero que ya no pudieran salir. Sí, una trampa, al fin y al cabo, ¿no? ¿Sí? Un laberinto. Bueno, pues ahí está. Hoy en día es, digamos, patrimonio de Estados Unidos, Sí. del gobierno de Estados Unidos. No puede tirarse, no puede modificarse. Y pues bueno, es una atracción muy Turística. conocida en California, Ok. precisamente, en San ¿Hay, José. hay acceso para el turismo? Sí, se dice que son visitas programadas. Ah, ok. O sea, no cualquier persona puede entrar. Sí, para no pero sí, deteriorar, deteriorar. la construcción. Sí, O sea, y hay pues- algunas, obviamente solo hay algunas zonas donde se puede entrar, ¿no? Ah, ok. Pero, pues bueno, de vez en cuando se llega a perder gente, e inclusive se cuenta que hay gente que entra a la casa y no sale. Hay Sí. una advertencia, y esto es muy curioso, y lo chequé realmente. Se firma una carta responsiva cuando vas a entrar a la casa. Puede ser marketing, Ujú. podría ser una Sí. estrategia de marketing, pero es muy curioso porque se llega a firmar una hoja responsiva donde si te pierdes, no tienes la obligación de buscarte. Ok. Y se dice, al menos es lo que se cuenta, que hay varias personas que han entrado y que ya no salen de esa casa. Bueno, La casa embrujada de Winchester. es interesante aquella nota, ¿no? Entras por tu propio riesgo. Sí, si Bueno. no sales, no tenemos la obligación de buscarte. Quizás, como dices tú, se trate de marketing, pero Sí, bueno. tal vez, probablemente, pero está ahí, es Sí, parte de la queda historia. al aire, ¿no? Queda al aire Claro. el pensar. Muy interesante. Bueno, pues esa fue la historia de la mansión Winchester y prácticamente los últimos... Vamos a entrar a la recta final de este podcast muy interesante, de este paseo acerca, adentro de estos misterios de Estados Unidos, ¿no? De estos Así es. expedientes, auténticos expedientes X americanos. Americanos. Pues bueno, esperemos que les haya gustado el día de hoy todos estos temas que hemos tratado en este nuevo formato más flexible. Obviamente si nos dejan ahí sus comentarios, sus dudas, sus saludos al 22 15 90 98 31 o en las cajas de comentarios también vamos a estar ahí atentos. ¿Qué piensan al respecto de todos los temas que hemos tratado, no? Sí, y bueno, y también se les hace la invitación de mandarnos el temario siguiente para que vayamos estructurándolo Sí, y así sea más cómodo para toda la gente que nos está viendo. sí, de qué les gustaría que abordáramos temas, porque tenemos ahí muchísimos, ¿no? Algunos otros Sí, planeados, pero bueno, igual aceptamos sus sugerencias pues bueno, para traerlos aquí y exponerlos de la mejor manera posible, ¿no? así es. Muy interesantes estos temas, expedientes X, y seguramente ustedes conocen algunos otros, entonces déjenos ahí en la caja de comentarios. Sí, incluso puede existir una segunda parte, ¿no? Como siempre dejamos abiertos, si ustedes quieren que hablemos, igual han quedado muchos lugares que no hemos podido abordar por cuestión de tiempo, pero está el área 51, ¿no? El hangar 18, si a ustedes les gusta este tipo de
lugares. Sobre todo la criptozoología, ¿no? De Que también criptozoología. está muy sujeto a, pues, al norte de nuestro país. Sí, exactamente, ¿no? Ahí podríamos hacer un tema bastante interesante. Así es. Pues bueno, no sé qué les haya parecido. ¿Cuáles son tus conclusiones al respecto de lo que hemos visto el día de hoy? Pues la verdad, los temas todos muy interesantes. Nuevamente hago la invitación por si quieren que toquemos temas o si exista la segunda parte, pues ya que también existen muchos acontecimientos en el país norteamericano. O en otros, ¿no? A lo mejor, Exactamente, o en otros conocer los países. expedientes X de otro país también sería... Claro, que sería interesante. ¿no? Inclusive los de México, que también tenemos muchísimos otros. Sí. Pues bueno, amigos, realmente pues les agradecemos su presencia el día de hoy. Tenemos líneas de contacto, ¿no? 22 15 90 98 31. Búscanos en Facebook, Instagram, en iVoox como La Noche Podcast, en YouTube como La Noche Paranormal. También nos encuentran en Enigma TV, en Facebook y en YouTube. Sí, tenemos ahí algunos comentarios. Nos dice Karen Villa, saludos. Saludos. Y saludos a todas las personas también que se han unido a esta transmisión a través de Enigma TV y de La Noche Paranormal. Así es. ¿No? Bueno, pues bueno, esto fue la historia de los expedientes X americanos. Y bueno, estamos muy contentos de saludarlos la noche de hoy, 16 de agosto del 2020. Los esperamos, recuerden, el siguiente domingo, en La Noche Paranormal a las 7. Gracias. Y tratando otro de estos interesantes temas, ¿no? También recuerden que el día de mañana se lleva a cabo el estreno a través de Enigma TV, precisamente, el programa Horror Vacui. Si a ustedes les gusta el arte, que sabemos que sí, a muchas de las personas que nos siguen les gustan este tipo de arte, bueno, es un programa muy interesante que combina el horror, precisamente, y otras perspectivas, claro, ¿no? Artísticas. Sí. Es muy interesante. Ahí conducido por Galia Sánchez. Gracias. Un saludo a Galia. Y pues bueno, realmente es muy interesante. Les recomendamos que lo sigan. Ahí están los promocionales y todo eso en Enigma TV. Y bueno, mañana es el estreno. Y también tenemos muchos otros contenidos en Enigma TV, ¿no? Está investigaciones paranormales. Si a ustedes también les gusta el radio de terror, también hay muchos otros contenidos muy interesantes. Investigaciones y todo este tipo de fenómenos que, bueno, están más que nada arraigados a los fenómenos paranormales. Gracias. Bueno, amigos, pues les agradecemos su presencia en La Noche Paranormal. Y bueno, nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias, amigos. Nos encontramos muy gustosos de pertenecer a la extraordinaria oferta de Enigma TV. Horror Vacui es una propuesta audiovisual para tratar el arte desde otra perspectiva. Queremos tener interacción y queremos saber de ustedes. Transmitimos todos los lunes a las 8 de la noche por Enigma TV. Sería para nosotros un gran privilegio contar con su maravillosa presencia.